Ya. Un poquito de la historia. La fibrosis quística tiene reportes desde el siglo XVII, en donde se decía que los pacientes que se habían asalado podrían morir prontamente. Y en 1938 la doctora Dorothy Anderson, que fue una patóloga neoyorquina, fue la primera que hizo la descripción completa de la enfermedad. Por esta razón recibió un premio de la Fundación de Fibrosis Quística años después. En 1950 los pacientes de todas formas tenían un pronóstico sombrío, con muertes muy tempranas, la mayoría antes de los 5 años, con un severo compromiso nutricional por la insuficiencia pancreática. Por esta razón y gracias a las enzimas pancreáticas empezó a mejorarse la nutrición de estos pacientes y empezó a mejorar la posibilidad de que estos niños tuvieran una mejor sobrevida. En 1948, después de una ola de calor, se presentó en estos pacientes importantes deshidrataciones hiponatrémicas y por esta razón Gibson y Cook describieron la posibilidad de hacer el diagnóstico a través de la medición de cloro en el sudor, y esta técnica aún está vigente para hoy en día hacer el diagnóstico de esta patología. El gen de la fibrosis quística se describió en 1989, básicamente por unos científicos canadienses, y realmente hubo mucho júbilo dentro de la comunidad de fibrosis quística, y esto se evidencia con esta carta que un niño de 8 años envía al doctor Francis Collins, en donde dice que es el mejor día de su vida porque se encontró el gen de la fibrosis quística. Después de esto se creyó que prontamente íbamos a tener la posibilidad de, con una terapia génica, mejorar y cambiar la historia natural de la fibrosis quística, pero muchos años después nos hemos dado cuenta que ese no parece ser o no el camino, y ya muy pocos grupos se han dedicado a este tipo de tratamiento con la posibilidad de terapia génica. Pero muchas cosas han cambiado a través del tiempo, no solamente la forma de realizar la terapia respiratoria, sino también lo importante es la mejoría que ha tenido en la sobrevida de esta enfermedad, en donde ya en este registro del 2013 de los canadienses muestra cómo ya hay una sobrevida tanto para hombres como para mujeres por encima de los 45 años, con un promedio de una mediana de 50.9 años de edad. Esto pues nos llena de mucho optimismo para trabajar mucho en esta patología y poder lograr lo que ellos han logrado obviamente en países desarrollados. ¿Qué progresos han habido a través del tiempo? Pues han sido muchos, no se puede achacar a ninguno en especial, pero las enzimas pancreáticas, la dornasa alfa, tratamientos antiinflamatorios, antibióticos inhalados, la solución salina hipertónica y más recientemente los moduladores de la CFTR han sido realmente pilares muy importantes para mejorar la sobrevida a través del tiempo. Y no solamente eso, sino la atención, como les mencionaba anteriormente, en grupos de atención multidisciplinaria donde se pueda estar atento a todas las esferas alteradas en estos pacientes. Entonces, ¿qué es la proteína CFTR? Básicamente es una proteína de transmembrana que tiene 2 dominios de unión a nucleótidos citoplasmáticos y un único dominio de regulación. Es básicamente un canal de cloro y de bicarbonato. Entonces ustedes ven que a través de esta proteína pasa el cloro hacia el exterior, o sea, es la secreción de cloro, y al estar alterada no puede salir ni el cloro ni el bicarbonato al exterior, y esto hace que se mantenga dentro de la célula.
Por otro lado, no solamente esta es su función, sino que también influye otro tipo de canales como son el canal de cloro activado por calcio y los ENaC o canales de sodio epitelial sensibles a amiloride. Esto hace que la proteína de alguna manera regula ese canal de sodio y cuando está alterado se produce una hiperabsorción de sodio también. El defecto específico de la fibrosis quística se encuentra en el brazo largo del cromosoma 7, como ya había mencionado, es una herencia autosómica recesiva. Aquí vemos cómo es el gen de la fibrosis quística aquí en el brazo del brazo largo del cromosoma 7 y cómo este es el producto que es la proteína que aún no está plegada, pero que posteriormente se hace el plegamiento y se ubica en la superficie de la célula, en la membrana celular. La herencia es autosómica recesiva y se necesita que el padre y la madre sean portadores de un gen que produce la fibrosis quística. Esto quiere decir que hay un 25% de probabilidades de que nazca un niño afectado, un 50% de probabilidades de que nazca normal pero que sea portador y un 25% de que no sea portador y que nazca sano. Se han descrito más de 2000 mutaciones que pueden producir alteración de la CFTR. Sin embargo, solo 20 de estas se presentan en más de 0.1% de los pacientes. 32 mutaciones son las causantes de casi el 85% de la patología o de los defectos del CFTR. Una de las cuales es muy importante es la delta F508, que es la alteración la deleción de una fenilalanina en la posición 508. Vamos a ver entonces que estas 2000 mutaciones se pueden clasificar en varias clases. Han hecho 6 grupos básicamente de estas mutaciones. Empecemos por entender un poquito cómo es el proceso de la producción de la proteína y cómo se ubica a nivel de la membrana. Tenemos aquí el DNA que va a hacer que se produzca pues el RNA y se va a producir luego la traducción en una proteína que va a pasar a través del retículo endoplásmico y se va a producir una proteína, digamos que en este momento todavía no es madura, pero al pasar a través del aparato de Golgi termina produciéndose una maduración importante y se ubica finalmente en la membrana celular para actuar como el canal que les acabo de mencionar. Así se vería, digamos, la membrana celular con la proteína CFTR en condiciones adecuadas. ¿Qué pasa en las mutaciones clase 1? En estas mutaciones, cuyo ejemplo más importante son las mutaciones de codón de parada o stop codón, en donde se produce una proteína alterada porque se trunca su producción por este codón de parada. En este sentido, se va a producir un daño. Ay, no, no.